Le encargo un chulo para su profesor, dígale a su mamá. Ya. Estábamos hablando, sí, de lo que es la falta de legitimación y en una de las conferencias que dábamos el día de ayer, veíamos si el deudor, ya me dice, si el deudor, el garante tenía que ser, por ejemplo, demandado en el memorial, en el petitorio, ¿no? O sea, vamos a explicar un poco. Yo soy el acreedor y mi deudora se llama Denise Ricaldi. Y resulta que a Denise Ricaldi le ha garantizado, está como garante Camila Ardaya, ¿no? Entonces, cuando yo hago la demanda ante el incumplimiento por parte de Denise, ¿será que tengo que demandar a los dos? ¿O será que no tengo que demandar a los dos, sino solamente a uno? Camila, oh por Dios, qué cambio, ya muestra la cara, participa en los cursos, atiende. O sea, imagínense ustedes. Bien, ¿no? Entonces, fíjense, precisamente esta es la excepción pertinente, porque si yo soy, digamos que yo en el ejemplo era el garante y a mí me están demandando, ¿no es cierto? No tienen por qué demandarme a mí, yo soy garante, no soy el obligado. Eso quiere decir que se puede plantear pues esa excepción, la excepción de falta de legitimación. El que sí o sí tiene que ser demandado será pues el obligado. El garante no tiene que ser demandado o codemandado o codeudor. El garante tiene que estar ahí establecido en una figura de tercero. Y ustedes ya conocen cuáles son los terceros, ¿correcto? Entonces, bajo esos parámetros, en caso de yo ser demandado en una demanda que no tengo que estar, pues ahí está la excepción de falta de legitimación, ¿no? La falta de legitimación puede ser activa o puede ser pasiva. Sí, Denise, quería preguntar algo. Habría que ver si en la cláusula se lo ha puesto como un codeudor, ¿no? De lo contrario, si no está como codeudor, el garante no puede ser demandado porque él no tiene que cumplir con la obligación. Ahora, si es que se da la figura de que él va a perder su casa, ¿no es cierto? Claro, en ese caso, pues sí, ¿no es cierto? Él verá pues si cumple o no cumple, si paga o no paga, porque ojo, la casa que se va a llevar a remate es la de él como garante. Entonces, cosa muy distinta es que él proceda al pago, ¿no? El deudor lo que va a tener que devolver después mediante una acción de repetición. Imagino, al menos yo haría eso si yo fuera un garante que termina pagando una obligación que no era mía, ¿no? Eh, Comentaba yo en ese curso que esto es producto de que en nuestro antiguo Código de Procedimiento Civil no hablaba, ¿no es cierto?, de la participación de los terceros, ¿no? Solamente había el actor, el demandado, y los terceros no existían. Cuando quería aparecer un tercero en una demanda, el juez decía artículo 50, fuera de aquí, de un plumazo lo sacaba. Pero esto ya está desarrollándose, esto ya está evolucionando, esto está cambiando, esto está mejorando y ahora sí ya sabemos qué es un tercero, ya sabemos las clases de intervención de terceros que hay, hemos visto con ustedes la intervención voluntaria, hemos visto también una intervención forzosa, hemos visto al tercero excluyente, al litis consorcial y otros, ¿no? Entonces, el garante no puede ser sujeto pasivo. No estoy diciendo que no debe formar parte del proceso, cosa diferente. Sí tiene que formar parte del proceso, pero no como demandado, sino como tercero. ¿Ok? Muy bien, vamos a compartir la diapositiva. ¿Dónde estamos? Pantalla, iniciar ahora. Bien, entonces,
La falta de legitimación puede presentarse ya sea en el actor o ya sea en el demandado. Eso quiere decir que la parte ni siquiera tiene la suficiente jerarquía para poder ser llamada parte en un proceso. Es como que habíamos puesto un ejemplo, bueno, no sé si era con ustedes, pero es como que yo por motivos de salud me voy al exterior y mi casa queda vacía, ¿no? Y vuelvo después de 4 años. Y en esos 4 años encontramos ahí viviendo a quién, a una tercera persona. ¿Qué voy a demandar? Yo tengo papeles, yo soy propietario. No sé pues qué voy a demandar porque no sé a título de qué esa persona está en posesión de mi casa, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué tal si esa persona es un inquilino? O sea, alguien más lo puso ahí. Si fuera un inquilino, él no tiene, ¿no es cierto?, la suficiente eh, calidad o jerarquía para eh, poder ser demandado, ¿no? Por eso les digo, no solamente es en el demandado, también puede ser en el actor, que el actor no tenga la suficiente legitimación para poder ser quien demanda, ¿no? A eso se llama falta de legitimación activa. Algunos procesalistas como Falcón señalan que debería resolverse esta excepción en sentencia, ¿no? En los procesos monitorios y coactivos se deberá emplear la inhabilidad del título, ¿no? No nos olvidemos que en un proceso ejecutivo, en un proceso coactivo, están los títulos coactivos y los títulos ejecutivos, y en caso de que alguna de las partes no forme parte, perdón por la redundancia, pero igual, alguna de las partes no forme parte del contrato, pues deberíamos plantear esta excepción que se llama la inhabilidad en el título. Litispendencia. Su nombre lo dice. ¿Qué es la litispendencia? Eso quiere decir que hay un proceso ya abierto, ya preexistente al que estás pretendiendo plantear nuevamente. De Santo habla de dos tipos de litispendencia. Uno, donde hay identidad y conexidad. Cuando hablamos de identidad, pues, o sea, la primera, habla de una identidad de partes, de objeto y de causa. O sea que es una duplicidad exacta del primer proceso. En esos casos, pues la excepción debe ser declarada aprobada y se debe ordenar inmediatamente el archivo de esa segunda demanda. Ahora, hay otros casos donde se habla, donde solamente hay una litispendencia en razón a la conexidad de ciertas diferencias, ¿no? Se habla de cuestiones un poco más distintas donde tiene que proceder directamente a la acumulación. Vamos a poner un ejemplo para tratar de dejar clara esta figura. ¿Qué es litispendencia? Litispendencia es que hay un proceso ya abierto, hay un proceso pendiente y por lo tanto no puedes abrir un segundo proceso de mismas dimensiones. Se me ocurre, voy a plantear yo una demanda de nulidad de contrato y esta demanda la he ingresado yo al Palacio de Justicia por plataforma y ha quedado en uno de los juzgados que están ahí en la calle Independencia, por decir algo. Y bueno, yo estoy viendo que medio que no va muy bien en ese juzgado. Es más, no puedo moverlo mucho el proceso y decido ir a un juzgado descentralizado y presentar exactamente la misma demanda. Ojo, es la misma demanda, ¿no? Y como es la misma demanda, estamos cayendo en la litispendencia en razón a la identidad. O sea, todo es idéntico. El demandante, el demandado, el objeto del proceso y qué sé yo. Y por lo tanto, no pueden haber pues dos demandas iguales. Una de ellas se va a archivar. ¿Cuál se va a archivar? La segunda que se estaba iniciando porque se da prioridad a la primera. Un juez que conoce, admite una demanda, pues cierra competencia a todos los demás para que no puedan conocer ni tramitar un proceso idéntico.
¿Cuándo hablaríamos de conexidad? Bueno, hemos debido comentar seguramente. Creo que ya no puedo hablar, chicos. Voy a tomar agua, esperen. El agua estaba fría. Más que hace frío y yo cansado. Ya. Vamos a hablar de una litispendencia en base a la conexidad cuando, por ejemplo, es que el caso es un poquito largo, así que atiéndanme. Ya, necesito verlos, pero por lo menos en sus nombres para que yo trabaje con ustedes en el ejemplo. Ok. Digamos que Denise, Jessica y Camila pues son hermanos. Bueno, hermanas. Padres, por un lado tenemos a Carlos Barroso y madre tenemos a Natalia Álvarez. Pues estos son una familia muy unida, ¿no? Y resulta que el papá, o sea, Carlitos, se estaba adjudicando un terreno por Fombis, ¿no? Fombis es una entidad gubernamental que adjudicaba casas a bajos precios, ¿no? A precios subvencionados, si ustedes quieren, a aquellas personas de escasos recursos. Bueno, él tenía ahí su expediente, su foldercito donde figuraba él y su esposa, ¿no? Y todos vivían ahí, todos así viejos como los ven ahora, sí, seguían viviendo ahí en la casa con los papás. Alguno de ellos ya había construido pues su espacio propio, un pequeño departamentito privado, qué sé yo, la otra hermanita también, la otra hermanita también. Bueno, y de buenas a primeras, pues muere la esposa. La esposa era Camila, creo, ¿no? ¿O quién era? Era Natalia, ya no me acuerdo. Bueno, muere. Ay, pobrecita, la matamos. Muere Natalia, ¿no? Muere Natalia. Y el esposo, Carlitos, pues al tiempito, yo no sé cómo pasan estas cosas, ¿no? También se muere pues de la tristeza de lo que su mujer se ha muerto, ¿no? Lamentablemente él se ve, se mira en el espejo y dice, he tenido tanta suerte de que esta hermosa mujer se fije en mí que no creo tener la misma suerte, así que mejor me muero. Y se muere también, ¿no? Entonces quedan ahí las tres hermanitas. Hablamos de Jessica, Denise y... ay, no me acuerdo cuál era la otra, ya. Jessica, Denise y Camila. Entonces, Jessica agarra y le dice a las otras dos, necesito que me firmen un documento de cesión de mejoras para que yo vaya al Fombis a agilizar el trámite de la adjudicación de la casa, ¿no? Y claro, las otras dos burras, ay, perdón, las otras dos hermanitas, ¿no es cierto? En base a la buena fe, la confianza, le firman el documento. Entonces, a la hora de la hora, una vez que se va con ese documento, Jessica hace los papeles y todo lo demás, pues salen los papeles y ¿qué creen? La casa sale solamente a nombre de Jessica Calle. Las otras dos hermanas, Denise y Camila, pues deciden contratar un abogado y presentan una demanda demandando la anulabilidad de el contrato de cesión de mejoras, ¿no? El contrato de cesión de mejoras. Es una demanda de las dos hermanas contra Jessica. Ese proceso está yendo, pero resulta que han habido algunos problemas y deciden cambiar de abogado. Y el nuevo abogado que soy yo, analizo y qué sé yo, digo, no, aquí hay que presentar otra demanda, además de esa, porque aquí el problema no es la cesión de mejoras. Aquí el verdadero problema es el contrato de compra-venta que Fombis da a favor de Jessica. Por lo tanto, voy a presentar otra demanda de nulidad de contrato de compra-venta, donde obviamente vamos a demandar Denise y Camila contra Jessica. Y no solamente contra Jessica, sino que además va a entrar ahí el Fombis, ¿no? Ahora, esa nueva demanda, quién sabe, el abogado de Jessica
plantea una excepción de litispendencia. En este caso, ya no hay una litispendencia en identidad, sino una litispendencia en conexitud. Lo que quiere decir que como no es una duplicidad del primer proceso, lo que se va a hacer es pues acumular esta demanda con la otra. Hay identidad de partes, son las mismas partes con excepción del FOMIS que lo estamos metiendo. Hay, ¿no es cierto?, temas de la misma autoridad jurisdiccional y temas de un mismo proceso. Entonces, en este caso no va a pasar como en el anterior que se va a archivar porque era una duplicidad del primero. Este es un caso similar que tiene que ver con el mismo objeto del proceso y que amerita una acumulación para que salga una sola sentencia y que esa sentencia ponga fin y controversia a ambas demandas o a ambos procesos, ¿no? Entonces ahí se da la acumulación. ¿Qué es la acumulación? Que posiblemente una demanda estaba en un juzgado y la otra demanda estaba en otro juzgado, pues la acumulación se resume en que ambos expedientes se van a fusionar en uno solo, ¿no? Y va a ser de conocimiento de un solo juez. ¿Cuál de los dos jueces? El primero que ha conocido el primer proceso es el juez llamado por ley para conocer el segundo proceso también. ¿Se entiende? Sí, exacto, ¿no? Pero siempre y cuando no exista esa conexitud en identidad, porque si es una conexitud en identidad donde todo es idéntico, es una duplicidad nada más del primer proceso y por lo tanto el segundo proceso tiene que desaparecer. Pero es una demanda donde sí hay identidad de partes, hay identidad o similitud en el objeto del proceso, pero no es lo mismo, pero sí hay relación. Entonces ahí se decide realizar una acumulación, una fusión de procesos para que se vuelvan un solo proceso y salga una sola sentencia poniendo pues fin a ambas controversias. Asimismo es correcto. Vamos a compartir cámara, esperen un ratito. ¿Dónde están las? Aquí está. Bien, entonces se entiende, ¿no? Creo que ha quedado bastante clara esta figura. Demanda defectuosa, trámite inadecuado o indebida acumulación de pretensiones. Esta excepción prácticamente tiene tres excepciones en una, porque si ustedes se dan cuenta, por un lado habla de una demanda defectuosa. Por otro lado habla, y no lo he escrito completo, disculpen ustedes, trámite inadecuado dado por la autoridad jurisdiccional. Y por último está la indebida acumulación de pretensiones. Bien, ¿qué es una demanda defectuosa? Una demanda defectuosa es aquella que posiblemente sea obscura y sea contradictoria, ¿no? Por eso es defectuosa. Cuando tú planteas esa excepción, el juez va a correr en traslado a la otra parte y la otra parte pues tendrá que justificar o no, o quién sabe, aclarar su demanda para que luego el juez emita una resolución, ¿no? Ahora, ¿qué es un trámite inadecuado dado por la autoridad jurisdiccional? Aquí quiere decir que el juez se ha equivocado al momento de admitir esta demanda. Quiere decir que el juez jamás debió admitir la demanda. Raras veces sale bien esta excepción porque los jueces no suelen equivocarse, ¿no? Si es que han admitido una demanda es porque lo han hecho en base a un criterio acertado, donde difícilmente van a reconocer ellos algún error, ¿no? Por lo tanto, hay pocas probabilidades de éxito con esta excepción. Y por último, la acumulación indebida de pretensiones. Es cuando tú no puedes acumular, por ejemplo, eh, pago de beneficios sociales y restitución. No. O demandas el uno o demandas el otro, pero no los dos, ¿no? O es como cuando tú quieres demandar,
nulidad y anulabilidad de contrato y solamente evocas una sola causal, ni siquiera causales separadas. ¿Qué les digo? Algunos ya han llevado pues Civil 4, otros no han llevado todavía Civil 4, el tema de contratos, pero la nulidad tiene sus propias causales y la anulabilidad tiene sus propias causales. Por ejemplo, la falta de forma es una causal de nulidad. Entonces, digamos que en el caso hay falta de forma, yo no podría plantear demanda nulidad y anulabilidad por falta del requisito de forma. No puedo plantear los dos. Eso es inconexo. O demando el uno o demando el otro. Y si voy a plantear el 2, sí, ya saben que hay una excepción. Tengo que plantearlo de forma alternativa. Pero para que funcione, el contrato tendría que tener vicios de nulidad, por un lado, y vicios de anulabilidad, por otro lado. Así yo demandaría nulidad bajo alternativa de anulabilidad. ¿Ok? Espero que se entienda. Muy bien, vamos adelante. Excepciones en particular. Tenemos, por ejemplo, la demanda interpuesta antes de ocurrido el vencimiento del término o el cumplimiento de la condición. Bueno, puede darse que la parte actora se haya precipitado, ¿no es cierto?, al momento de formular su demanda. Es decir, que como el término no se ha cumplido, no ha llegado al plazo, pues la parte no puede todavía exigir el cumplimiento de la obligación. O, quién sabe, hemos sujeto esto a una condición, ya sea suspensiva o resolutiva, y la condición todavía no se ha producido. Ya sabemos que es algo futuro donde hay incertidumbre sobre si se va a dar o no se va a dar, ¿no? En este caso, la persona, decíamos, se ha precipitado para presentar su demanda. Emplazamiento de terceros. Ya lo hemos visto, ¿no? Esto es una intervención forzosa, dicen algunos, hablando sobre todo del tercero como garante de evicción. Generalmente se trata del garante de evicción, es decir, aquella que brinda como garantía y obligación el vendedor de un bien. Dicha citación conlleva un emplazamiento. Podrá fijarse una audiencia para ver si se emplaza o no se emplaza. Miren que todos estos términos jurídicos ustedes ya los conocen, ¿no? Cuando hablamos del emplazamiento de un tercero decíamos, yo compro la casa de Lisette Pardo y resulta que a los días viene una tercera persona a quererme quitar esa casa que he adquirido, ¿no? Entonces se supone pues que el que tiene que, ¿qué les digo? Garantizarme, ¿no es cierto? Como buen vendedor será pues Lisette, ¿no? Que es la que me ha vendido la casa. Ahora, si yo soy demandado, voy a plantear esta excepción que es la citación previa al garante de evicción, ¿no? Entonces la voy a hacer citar a Lisette y esto es con fines de emplazamiento, dice, ¿no? ¿Qué significa el emplazamiento? Que ella sí o sí está obligada a presentarse, ya sea sola o con el uso de la fuerza pública. Evidentemente esto no se da, ¿no? No, se utiliza muy poco o casi nada el tema del emplazamiento en materia civil. Les dije yo y les comenté que esto es más común en materia penal, ¿no? Prescripción y caducidad. Hemos visto, hemos visto que son dos institutos muy similares, pero que tienen ciertas particularidades que las hacen distintas entre sí, ¿no? Por ejemplo, decíamos, cuando nosotros hablamos de prescripción, es una institución de un plazo más largo, es una institución que solamente está establecido en la ley
y es una institución que admite la suspensión y la interrupción. Mientras que cuando hablamos, y ojo, claro, hay un abandono, hay una dejadez total, ¿no es cierto?, sobre el bien. Cuando nosotros hablamos de caducidad, estamos ante la figura de un plazo un poco más corto, un plazo más breve, donde donde prácticamente estamos hablando de un plazo que se puede establecer en la ley o que puede ser un plazo establecido de forma convencional. Aquí lo que hay que dejar claro es que ha existido una negligencia, ¿no? O sea, la persona se ha visto descuidada de no ejercer el acto dentro del plazo que establecía pues la norma, ¿no? Y esta no admite suspensión ni interrupción. Tienes que hacer el acto o no pasa nada. Eh, yo presento una demanda donde estoy dando el ejemplo concreto, ¿no? Yo presento una demanda donde resulta que he prestado dinero el año 2014 por un lapso de 3 meses a, qué sé yo, a Raiza. Y desde el 2014 a la fecha, pues cuánto ya ha pasado, son más de 5 años. El abogado de la parte contraria me va a poder plantear una excepción de prescripción, habidamente que ese derecho patrimonial pues ya está pues caducado, ¿no es cierto? A raíz de lo que establece la norma, ¿no? Perdón, no está caducado, ese derecho ha prescrito. Son más de 5 años que él no ha ejercido el cobro y por lo tanto esto está prescrito. Ahora, cuando vemos un ejemplo de caducidad, ejemplo de caducidad será donde yo era poseedor y he perdido la posesión. La ley establece un año bajo plazo sujeto a caducidad, un año para que yo pueda, ¿no es cierto?, interponer el proceso judicial de recobrar la posesión. Si yo lo planteo en un año y un día, pues lo siento, es tarde, ¿no? Es tarde porque ya mi derecho ha caducado. Y si el juez se percata, de oficio el juez puede rechazar. No, no es lo mismo con la prescripción. Aunque el juez se percate de que tu derecho ya ha prescrito, no es tuición de él rechazarte la demanda. Pero si él se percata que tu derecho ha caducado, sí, sí es tuición de él que te rechace la demanda, ¿no? Bien, espero que no tengan ninguna duda al respecto. Otras excepciones, la cosa juzgada. Cuando hablamos de cosa juzgada, cuando ya ha habido un proceso, pero ¿en qué se diferencia de la litispendencia? La litispendencia es que el otro proceso todavía está abierto y no tenemos una sentencia ejecutoriada, ¿no? Ahora, eh, en la cosa juzgada, el proceso ya ha terminado, ¿no? Eso quiere decir que no hay un proceso pendiente, hay una sentencia ya ejecutoriada. Por ello es que no pueden haber dos juicios o dos procesos por una misma cosa. Lo que quiere decir que prácticamente, pues, se debe rechazar la demanda. Transacción. Aquí estamos hablando simple y llanamente de que las partes han procedido a la firma de un contrato transaccional, ¿no? Eh, Sí, aquí lo que está escrito, por si acaso está mal, eso hay que corregirlo. Transacción será cuando se ha procedido a la firma de un contrato transaccional y por lo tanto ya no amerita pues que vayan por una demanda porque ya han transado. Lo mismo puede pasar con la conciliación, que ya se han visto, ¿no es cierto? Quién sabe, en un proceso preliminar donde han decidido pues firmar la conciliación, han conciliado, ¿no? Y esto se va a constar o se va a ver en un acta. Si es que ya lo han hecho, pues bien, así quedará y tendrá que rechazarse la demanda. Bien, sí, pregunta. Adelante.
Sí, porque dice ahí prescripción no es de oficio, eso tengo que corregir. Transacción o conciliación quiere decir que las partes ya han arribado a algún acuerdo de forma anterior y por lo tanto no ameritaría que vayan a plantear una demanda. Ok, ¿quién más quería preguntar? Sí, lo escucho perfectamente. Gracias por integrarse a la clase, querido. Casi al finalizar. No, vamos a confiar en la buena fe ya que establece eso la norma. Sí, decíamos, ¿no? Que para que sea cosa juzgada, el anterior proceso ya tiene que estar total y completamente terminado con una sentencia ejecutoriada. De lo contrario, si todavía está abierto el otro proceso, no sería cosa juzgada, sino sería litispendencia, proceso todavía pendiente, ¿no? Bien, si no tenemos más preguntas, vamos a llamar la lista. Almanza Arteaga Natalia. Esperen, pues es que no estoy ahorita en el... Voy a salir de aquí para ver si... Ay, otra vez está muda. No, esta siempre era muda. Bueno, ya no sé ya ni cuáles son. Natalia Álvarez Rivero. Otra muda, ya. Camila Andrea Ardaya. Sí, más bien, ¿no? Apareció. Carlos Enrique. Presente. Jessica Calle, presente. Lisbeth Cerezo Ligerón. No, Lisbeth Cerezo Ligerón. ¿En serio? A ver, muéstrese. ¿Y qué? O sea, usted estaba con su compañero, ¿qué se llama? Eric, porque están entrando igual a última hora. O sea, eso está sospechoso, que estén juntos a la misma hora a la clase. ¿Dónde se han ido? Qué barbaridad. Ya, ni modo. Le pondré pues presente, pero es la última vez que le acepto. A ver, muestra el voucher de lo que hizo. No lo tiene, ¿no ve? Ya. Fabiola Cuellar, me va a mandar una foto escaneada. Quiero ver la hora de esa transacción. Senia Delgado, Raiza Victoria, la bañadita. Ok, miren, pues comparen esa cabellera ahí de Eric por ahí arriba y ahí abajo Raiza. O sea, ya pues, por favor, traten de ser armónicos en su presentación. Me estoy dando un susto. Pareciera que Eric Emanuel recién ha levantado de una resaca malditanga que la puso ayer. O sea, es el profesor, él está chupando ya desde ayer. Bien. Eric Emanuel, última vez que le pongo, entró en los últimos tiempos. Ay, que son ustedes, a todo andan pendiente. Leila Menacho, ¿en serio? Otra que no, 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 que, o sea que estaban los tres juntos. Era Eric, era usted y además, ¿quién era la ultimita que, claro, ¿ve?
No, se pasaron. Y usted ya tiene una hija más, ¿no? Qué barbaridad, oiga, pórtese bien, pues. Efren Pacheco, Lisette Pardo, Wendy Mariel, otra, ¿no ve? Otra, o sea que no era trío esto. Están los que se están pasando son ustedes y ojo, están quedando notificados. Es la última vez que les pongo presente. Si no están, ¿quién? ¿Quién es yo? Pero si hemos activado cámaras y todo, usted nunca estaba presente. Señorita, por favor. Soar, a ver, ¿no es cierto? Soar Siles Vargas. Otra, es que no era pues cuartito, esto ya era pentagrama completo, le han tirado a ustedes, se han pasado. Tengo que confiar en su buena fe. Todo está grabado. Voy a ver ahorita. Bien. Elba Elvira Flores. No hay. Y finalmente nuestro lector oficial, Juan Marcelo Rocha. Bien, chicos. La próxima vez, como decía doña Florinda Alcha, ¿a qué? A don Ramón. Si no están en las dos conexiones, les pongo falta. ¿Ok? Qué bueno. Nada de estar entrando en los últimos 10 minutos como hizo Eric Emanuel, como hizo Lisbeth, como hizo Leila. Bueno, de Leila no estoy seguro. Adelante. Ah, no, se va a cortar. Ya se cortó. Puede hacer la pregunta por este medio y vamos a contestar también, no se preocupe.